Ya, muy bien. Entonces, iniciamos con la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica actual. Vamos a ver primero los elementos representativos. Ya, los elementos representativos, recuérdate que esos elementos eran los que terminan en S y en P, que están en los extremos. S y P, recuérdate que era grupo A. Grupo A. Entonces, acá te damos una forma general para que normalmente es la configuración cuando termina en P. Porque cuando termina en S es bastante sencillo. Si termina en S1 y si termina en S2 es bastante directo para obtener el periodo y el grupo. Entonces, para obtener el periodo y el grupo, los que terminan en S o en P, fácil. El periodo aquí simplemente es igual que en P. O sea que profesor es N. Si acá el número es 5, superior es 5. Si acá es 6, superior es 6 en ambos. Para el grupo, simplemente, si es S1, si corresponde S1, es 1A. Si es S2, corresponde 2A. Pues de la S es en forma directa. Ahora de la P, aquí está. Si termina, por ejemplo, en PX, el truquito es sumarle este 2, ¿no? Entonces, a ese último electrón le sumas más 2, pero esto escribes en números romanos. Y todos los que terminan en P también corresponde al grupo A. Números romanos y 1A. Entonces, eso sería básicamente entonces la ubicación de los elementos de la tabla periódica actual, los que terminan en S y en P. Vamos con los ejemplos de esa aplicación para que veas que es bastante sencillo y avanzando un poquito los electrones de valencia también. ¿Ya? Muy bien. Primer ejemplo. Tenemos ya la configuración electrónica. Observa, termina en 3S2. Si termina en 3S2, el periodo sería 3 y el grupo 2A, porque en ese es tal como se le presenta. Periodo sería 3 y el grupo, como termina en S2, será 2A. Avanzando un poquito, el siguiente tema, hablaremos de electrones de valencia. Sus electrones de valencia también sería 2. ¿Ves? Por eso te dije, es importante cómo se relaciona, ¿no? 2A, electrones de valencia también 2. Otro ejemplo. Tenemos la configuración de otro elemento, observa, termina en 3P5. Pues esto vas a aplicar acá. El periodo es este número que está ahí. Entonces no se le cambia el periodo cuando termina en S y en P. Entonces el periodo es el nivel, en otras palabras, el nivel de energía. Entonces su periodo para ahí sería 3, como tú estás observando. Recuérdate que cuando termina en P, el truquito es sumarlo más 2. Si termina en P5, 5 más 2, 7, pero esos 7 lo escribes en números romanos. 7A. Todos los que terminan S y P, grupo A, eso no te olvides. Avanzando un poco al siguiente tema, si es 7A, ¿cuántos electrones de valencia tendrá? También 7. Otro elemento tenemos en su configuración, mira, termina en 4P, no, 5P4. Su periodo es el nivel, ¿no? Este número que está acá, este 5 es el periodo, entonces periodo va a ser 5. Como termina en P4, hay que sumarlo el poquito más 2, 4 más 2, 6, pero eso es 6 escrito en números romanos. Entonces su grupo será 6A. Avanzando un poco, también sus electrones de valencia será también 6. Muy bien, vamos con más ejemplos, Por ejemplo, para el elemento 113,
Acá tenemos la configuración electrónica corta. Entonces, termina en 7P1. Entonces, su periodo va a ser ¿cuánto? Periodo 7, ¿no? Si termina en P1, hay que sumarle más 2. 1 más 2, 3. Entonces, corresponde al 3A. Electrones de valencia también sería 3. Ahora vamos a otro elemento, por ejemplo, al 114. Termina en 7P2. Su periodo correspondería a 7. Si termina en P2, hay que sumarle más 2. 2 más 2, 4. Grupo 4A. Electrones de valencia también 4. Para el 115, nuevos elementos. Su configuración termina en 3, no, 7P3. Su periodo sigue siendo 7. Recuérdate, es el nivel. Su grupo 5A. 118, el último elemento. A ver, para el último elemento hay que hacer. El 7, entonces su configuración termina en 7P6. Su periodo 7, grupo 8A. Electrones de valencia 8. Bueno, entonces si te das cuenta, S y P es bastante sencillo. Ahora vamos a ver elementos de transición, los elementos que terminan en D, los elementos que corresponden al grupo B. Todos los que terminan en D, su configuración, grupo B ahora, ¿ves? Ya no vayas a decir grupo A. Aquí también es el mismo criterio para el grupo. Para el periodo, el truquito sería sumarle más 1. El número que está aquí, le sumas más 1 y así encontrarías el periodo. Para el grupo es igualito, el número que termina le sumas más 2, escribes en números romanos, pero ahora pones B. Corresponde a B ahora. Ya no ya a A, sino a B. Bueno, vamos a ver con los ejemplos, a ver. Esperando que esté claro. A ver, primera configuración, ahí está. Entonces, este elemento configurado termina en 3D2. Entonces, su periodo, para hallar su periodo, a ese nivel, a ese número, el truquito sería sumarle 1. Entonces, si es 3, obviamente tienes que darle forma. Y a la demostración sería por qué se le suma más 1, porque tienes que darle forma a esto, a n-1. Y cuando tú le das forma a n-1, va a tener que ser 4 menos 1. ¿Ves? Tiene que tener esa forma. Entonces, bueno, si deseas le das forma, igualito hayas el periodo es n. Esta n es el periodo. Bueno, pero quieres hacerlo de manera directa, ¿cuál es un truquito ya? Si acá es 3, le sumas 1. Su periodo, cuando termina en D, sumarle más 1, que sería simplemente 4. ¿Ya? Pues periodo 4, ahora acá se le suma más 2. Si termina en D2, súmale 2, 2 más 2, 4. 4 en romanos, pero B. 4B. Muy bien. Su valencia 4, aunque de acuerdo a Lewis, solamente se trabaja ya del 1A. Bueno, un poquito avanzando ya, esto ya con casos especiales. Vamos otro elemento. Ahí está la configuración. Normalmente tú ya sabes que 4D, cuando termina en D4, es una anomalía, es un antiserrucho. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? De aquí, pasarlo un electrón. Entonces, tienes que presentar esto, pero lo puedes trabajar con esto. Entonces, ¿qué dices? De 4 más 2, 6. Cuidado que con esto 5 más 2, 7 lo trabajes, ahí sí ya lo logras. Muy bien, esto es la configuración correcta, pero puedes trabajar con esto. Si solamente te está pidiendo periodo y grupo. Los periodos hay que sumarle más 1, ¿ve? No cambia. Periodo sería 5. Grupo tiene que ser de aquí. Si quieres aplicar este truquito, tiene que ser de aquí. 4 más 2, 6D. 4 más 2, 6D. Aunque esta es la configuración correcta, pero de aquí.
para encontrar con el truquito. 6B. Muy bien. Vamos a otro elementos. Obviamente esto ya se deduce, ¿no? Ya se deduce. Con tu conocimiento de tabla periódica, esto que viene aquí se deduce. ¿Por qué? Tú vas completando, ¿sí o no? Estás en el D5, en el D5 te salía el 7B, por ejemplo, si termina en D5, terminaba en D6, te salía en el 8B, y el 8B tiene 3 columnas, recuérdate, entonces significa que el que termina D7 también corresponde al 8B, y el que termina en D8 también corresponde al 8B. Entonces, con eso puede ser una alternativa, o si no, como dice acá, cuando tú sumas el número y te sale 8, 9 y 10, corresponde al 3B. Podría ser también B, porque cuando acá sumas sale 8, acá sale 9 y acá sale 10. Y justamente estos tres corresponde al 8B. ¿Y de ahí qué hago, profesor? De ahí el que sigue es el D9, como ya has terminado, corresponde al 1B. Pero recuerda también que el D9 es anti-08. Y el D10 sería 2B. Entonces, eso sería, o si no manejas esta observación que te estamos dando. Si al sumar te sale 8, 9 o 10, grupo 8B. Si al sumar te sale 11, 1B. Si al sumar te sale 12, 2B. Entonces, con eso sería ya para aclarar sobre el grupo, sobre los elementos de transición, los que terminan en B. Los que terminan en B. Muy bien. Más ejemplitos para ya terminar sobre B. Más ejemplos para terminar sobre B. Ahí tenemos un elemento que termina en 4D8. A ver, su periodo, ¿cuánto sería? Periodo, ¿cuánto? 5. Grupo, sumas, a ver, D más 8 sale 10. Y si sale 10, eso es 8B. Bueno. Y ahí está según Yupac, también ya lo estamos ayudando a poner. Lo que sale se pone en Yupac. Su valencia 10. A ver, 4D7. Su periodo sería 5, sigue siendo periodo 5. 7 más 2, 9, pero no existe grupo 9B, pues será 8B, ya sabes, los que terminan en 9, 8B, y según Yupac, ¿qué grupo es? 9. Valencia, 9. Ahora sí, hay un elemento que termina 5D5. 5D5, periodo 6, grupo, ¿qué grupo sería? 7B, porque se le suma más 2, ¿no? 5 más 2, grupo 7B, y ahí está su Yupac, 7 también. Otro elemento, tenemos al niobio. El niobio también es un antisarrocho, bueno, un poco avanzado. Si normalmente no te diría que termina en 3D, sería, con esto se trabaja. Pues no vayas a trabajar con lo que es la configuración correcta, sino con esto hay que trabajar para encontrar el grupo y el periodo. Entonces, periodo 5, grupo 3 más 2, 5B. Cuidado con esto, ahí se habría sacado 6. Valencia también. Bueno, ahora los elementos de transición interna o tierras raras, los que terminan en F. Vamos a utilizar la regla de bypass, ¿ya? Aunque en realidad no se requiere, pero es más fácil. Pero a ver, si no lo entiendes, o te podemos dar primero el truquito y luego te tratamos de explicar la regla de bypass, ¿ya? Hay un truquito mucho más fácil, es que te recuerdas que es n-2f. Nada más eso es suficiente. Por ejemplo, si termina, digamos, bueno, se me ocurrió, en 8F4, su periodo se le suma más 2. Digamos, no existe periodo 10, pero es una práctica, ¿no?
Si termina en 8F, lo sumas más 2, sería esta superior. Su grupo, toditos terminan 3D. Más fácil de la F. 3D. Estoy escribiendo. A ver, por ejemplo, otra vez. 5, F6. Ya está. Su periodo, le sumas más 2, sería 7. Su grupo, 3D. Toditos, los de F terminan 3D. Puede ser con esa opción, que es más sencillo, yo lo veo. O a ver, vamos a ver si te parece más sencillo la regla de bypass. Bypass, no bypass. Bueno, vamos a ver. Entonces, con esa regla iniciamos entonces. Entonces, se nos va a presentar dos casos, ¿no? Uno que va a ser, por ejemplo, acá 6F4F a la X. Normalmente esto es la configuración que se nos presenta, entonces tú lo que vas a hacer es ponerlo 4, no, 6F2, 4Fx, x menos 1, y ahí vas a poner como si fuera 5D1. Y si termina en 5F, 6D1. Y con esto se trabaja con la regla de bypass. Entonces acá su periodo sería, como es 5, 1 más 6, como es 6, 1 más 7. Y recuerda, si termina en D1, toditos terminan en 3D. Eso es lo que ha hecho la demostración. A ver, demuéstrame que termine en 3D. ¿Cómo? Ahí está. Con la regla de bypass se ha demostrado que toditos terminan en 3D. Entonces, o si no, pues más fácil todavía incluso. ¿Ves? Todos los 4F, periodo 6. Todos los 5F, periodo 7. ¿Por qué sumarle más 2 nada más? Sumarle más 2. Ahí tenemos, está terminando en 4F10. Entonces, si tú quieres aplicar la regla de bypass, ¿qué vas a hacer? Lo agregas 5D1. ¿ves? Y con eso analiza. Pues su periodo sería 6, grupo 3D. Ahora, si termina 4F5, obviamente 4 termina periodo 6, ¿ves? Pero aplicando bypass lo agregas 5D1. Entonces, periodo sería 7, grupo 3D. Sencillo, ¿no? 5F6, le agregas 1 más, siempre 1 más. D6, 1, entonces de acá sacas. Agregarle 1 más, está 4, lo agregas el 5D. Si está 5, agregas el 6D. Y con esto analiza. Eso es la regla de bypass. Periodo, acá sería 8. No, 1 más, no. Periodo 7, grupo 3D. A ver, lo agregamos. Si es 6, 5F, acá 6. Periodo 7 y grupo 3. Con excepción del helio, obviamente, ¿no? Bueno, entonces hemos concluido con lo que es la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica. Ahora vamos a hablar de ellos. Metales, metaloides y no metales. Fíjate dónde están ubicados los metales, dónde están ubicados los no metales y en el intermedio están los metaloides. Pues vamos a hablar de ellos un poquito, de metales y no metales. Acá tenemos metales y no metales y algunas propiedades. Metales, ¿qué dice? O sea, la mayoría de los elementos químicos son metales, ya has visto tú en la tabla. Mayoría son metales, de ahí sale son propiedades. Capaz no lo has visto, está aclarando acá. ¿Qué más? A temperatura ambiental son sólidos. Cobre sólido, excepto el mercurio. ¿Está? Los metales son buenos conductores eléctricos y térmicos. A lo contrario, los no metales son la minoría. A temperatura ambiental pueden ser sólidos como el azufre, pueden ser líquidos como el bromo y pueden ser gaseosos como el cloro. ¿Ves? Mientras que ellos conducen la electricidad, ellos son malos conductores del calor y la electricidad, excepto el grafito. El carbono sí conduce. Hay uno que sí conduce entre los no metales. Son maleables y dúctiles, o sea, se convierten en láminas y, ¿no? Maleable lámina y se convierten en hilos. En cambio, estos no se dejan convertir en láminas y hilos.
presentan brillo, en cambio estos son opacos. Tienden a perder electrones y estos tienden a ganar. Estos se oxidan, como pierden, pío de oxidar, y estos se reducen. Estos forman cationes, estos forman aniones. Esto carga positiva y esto carga negativa. Un poco más, a ver algunas propiedades más. Algunos metales son blandos como el litio, sodio. Otros son duros, como el hierro y titanio. En cambio, los no metales, la mayoría son blandos, excepto el carbono, que sí, en su forma de diamante es el más duro. ¿Qué más? Sus densidades son variables. Algunas son bajas y otras son altas. Así, el osmio es el que tiene la más alta, mientras que el litio la más baja. De los no metales, ¿qué podemos decir? Bajas temperaturas de fusión, ¿no? O sea, para volverlo a estado líquido, quiere decir, no necesito mucha temperatura, ¿no? Los gases nobles en general no reaccionan con ningún elemento. A ver, ¿qué nos dice de los metales? Al combinarse con los átomos, tienden a ceder electrones. Cuando se combinan, pierden electrones, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de los semimetales. Vamos a hablar de los semimetales. Los semimetales o metaloides, ¿ya? Los semimetales o metaloides son elementos que poseen ciertas propiedades físicas intermedias. Eso no te olvides, propiedades físicas intermedias entre metal y no metal. Especialmente lo que es la conducción eléctrica. ¿Dónde están ubicados? Ahí están. ¿Quiénes son? Ya debemos estar aprendiendo porque nos preguntan. ¿Quiénes son los metaloides? Tenemos al boro. Aquí está el silicio. Está el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Esos son, ¿cuántos son entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 6, 8. Son 8 esos en total, ¿no? Son 8 en total. Ya está. Ahí está su historia. No metal, metal y semimetal o metaloide. Bueno, ahí tenemos. Son 8 en total. Ahí está el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y el astato. Todos son sólidos a temperatura ambiental. Toditos, esos 8 son sólidos. Se utiliza en la fabricación de circuitos eléctricos, como transmisores, chips, microchips de computadora, etc. De los semimetales, el germanio y el silicio son los más utilizados. Muy bien, entonces hemos, creo que, terminado. Y aquí está un resumen de cómo hemos hecho el estudio de la tabla periódica que les explica en grupos y periodos y en bloques, ¿no? Que son elementos representativos que terminan en S y P y los de E y F. Pues casi eso se ha estudiado lo que es la tabla periódica. Muy bien. Entonces,